Ahí estamos. Y acá voy a agrandar el monitor, así los veo a todos o casi todos, ¿no es cierto? Por lo menos el grupo de la muerte que ahí está presente, ¿no es cierto? Está Ludmila, está Melody, Selene, Soledad, Verónica, ¿no es cierto? Y si aparece Karina ahí también, el grupo de la muerte, ¿no es cierto? También ahí, sí, olvídate, Karina también, ¿no? Y después, mirá, espérate, ¿dónde anda? Espera que no encuentro dónde anda, ¿no es cierto? Bueno, Sofía también puede llegar a ser ahí, ¿no es cierto? ¿Eh? Pero en realidad el grupo de la muerte está diseminado y hoy hay personas que aparecen y otras que no. Bueno, vamos a hacer hoy un ejercicio, ¿no es cierto? Les voy a mostrar acá, mira, ahí apareció Evelyn, ¿sí? Se suma al grupo de la muerte como diciendo, no me dejen afuera, muchachos. Claro, ¿no es cierto? Sí, está bueno que vayan. Mira, Evelyn, si no puedes contra ellos, úneteles. Claro, es así, ¿no es cierto? ¿No? Exacto. ¿Qué le vamos a hacer, no es cierto? Bueno, mira, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Nosotros vamos a trabajar dentro de este ámbito, ¿no es cierto? Básicamente, aquí vamos a hacer nuestra planilla, ¿no es cierto? Como hacíamos los diferentes horarios del colegio, ¿no? Eh, Básicamente, ¿se acuerdan cuando hacían de lunes a viernes? ¿No? Y ponían los horarios del colegio. Bueno, ¿se acuerdan o no se Profe, acuerdan? Boludo, hace mucho tiempo de eso ya, ¿qué onda? ¿Qué pasó? Yo no fui. profe, no nos veo, a mí no me aparece. ¿Cómo que no, Ludmila? ¿Cómo que no? Sí aparece, mierda, No, o no me no aparece. aparece nada. ¿Al resto le aparece o no le aparece la planilla, mierda? Mira, Sí, ponme la aparece. cabeza así como diciendo, sí, sí Entonces aparece. mi internet, ¿Qué estás haciendo, entonces Ludmila? mi Estás internet está tocando, en la página. tocaste ahí el dedo, ¿no es cierto? Metiste el dedo, ¿no es cierto? Esa bandijota, ¿no? Ahí, ¿estás viendo, Lu, o No, no? ¿No? no, no, Escucha, es que igual anda re mal el internet acá. bueno, hace una cosa, probá de Anda desactivar la cámara para ver si malísimo. aparece la imagen. Haceme caso. Cualquier cosa, Voy a probar. mirá, la tipa se va a conectar de diferentes lugares, mirá, tiene el dispositivo ahí oculto, sí, ese es el dispositivo con el cual le manda mensaje al peor es nada oculto por ahí dando vueltas, sí, sí, con ese se porta mal, sí, 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 bueno, no, se porta muy bien, qué sé yo, no sé, depende de cada uno, ¿no? Claro, muy está bien, mira, así como, yo no, yo soy incapaz, ¿no? Claro, o sea, muy bien, perfecto. Entonces, básicamente nosotros vamos a crear una planilla, ¿no es cierto? Como las que hacíamos en el colegio, ¿no? Con los días de la semana, ¿no es cierto? Y en las primeras 2 horas del día lunes uno tenía matemática, ¿viste? Y odiaba a la profe de matemática. Sí, olvídate. Y después, el día jueves o miércoles, te metían plástica, ¿no? Entonces, ahí vos tenías que hacer el puto telar de mierda ese, donde te hacían hacer el tapiz, que en mi caso terminó siendo un felpudo, ¿no? ¿Eh? Así que bueno, nada, sí, sí. Lo más lindo que la señora, ¿no es cierto? La profesora me dijo, esto parece más un felpudo que un tapiz, Kenny, ¿no es cierto? Y ahí arruinó toda mi ilusión de hacerle un tapiz a mi madre, ¿sí? Que en el día de hoy está cumpliendo años, dicho sea de paso, ¿no? Claro. Pero bueno, vamos a dividir este ámbito de trabajo en 3 partes, ¿no? Primero, vamos a combinar acá, fíjate, vamos a hacer así de a dos, vamos a combinar, ¿no? La, las celdas, ¿no es cierto? Vamos a combinarlas acá. ¿Para que voy a sacar el monitor? Porque si no me tapa, es una bosta.
Cualquier cosa, si no ven, me avisan, ¿no es cierto? Y solamente con cuatro campos vamos a generar nuestro ejercicio, ¿no es cierto? Vamos a hacer hasta acá, hasta 15. Vamos a hacer así, ¿no es cierto? Para que ustedes lo tengan como referencia. ¿Eh? Muy bien. Y básicamente, ahí estamos, ¿no es cierto? Vamos a hacer así. Y vamos a poner acá un poco de colorete, ¿no es cierto? Vamos a poner amarillo, está. Y acá vamos a poner, ¿no es cierto? Por ejemplo, vamos a poner medicamento, ¿no? Vamos a poner acá dosis, ¿no es cierto? Cantidad, ¿no es cierto? Y vamos a poner, no sé, ¿qué puede llegar a ser? Dosis, cantidad y... Profe, me mata que usted se hace el que piensa que va, ya se la dio como 5 veces, ya sabe lo que va a poner, ¿por qué piensa que va a poner algo ahí? Seguro ¿Cómo? se la repitió unas horas antes. Que cada vez que vaya dice, ¿qué ponemos acá? ¿Qué ponemos acá? Este seguramente ya la dio y este ejemplo ya lo dio, o sea que ya sabe lo que va a poner. Está haciendo el que piensa nada más. No, no, a veces hago variaciones con respecto a gestión y facturación, hago variaciones con respecto al ejercicio. Sí. A ver, el procedimiento de ingreso de información es el mismo, pero las estructuras, las diferentes informaciones que ustedes van a volcar son diferentes. Dicho sea de paso, hace un rato, am, en otro horario hicimos una planilla, pero usamos la versión online. Y en la versión online le puse otro tipo de información porque ese grupo es muy sabandija, ¿no es cierto? Eh, Tal es así que son tan sabandija que en el primer ejercicio de Excel no más que 4 o 5 personas lo habían completado, así que los mandé a que lo completen. Y como los tengo en capilla, porque los tengo en capilla, la semana pasada me enojé mal, ¿no es cierto? Los cagué medio pedo. Eh, Les hice hacer otro ejercicio y hoy estaban participando, hoy como corresponde, así que no, 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 Diana, en serio que a veces sí, a veces los ejercicios son iguales para todos, o sea, a veces se repiten, pero otras veces no. Y en este caso estoy volcando la información de acuerdo a lo que quiero que hagan, ¿no es cierto? Eh, Así que lamento pincharte el globo con respecto a que ya lo sabía, porque realmente no lo sabía. Sí, sí. Así que bueno. Y acá vamos a poner, por ejemplo, el proveedor, ¿cierto? ¿Eh? Y vamos a marcar o delimitar, ¿no es cierto?, nuestra planilla. Vamos a hacer así, vamos a hacer así y vamos a hacer acá, ¿no es cierto? Ahí estamos, muy bien. Y en este caso vamos a proceder a llenar nuestra planilla, ¿cierto? Vamos a poner, por ejemplo, ibuprofeno. La dosis de ibuprofeno va a ser de 600 miligramos, ¿no es cierto? La cantidad de cajas compradas van a ser, por ejemplo, 250, ¿no es cierto? Y el proveedor va a ser, vamos a suponer, ¿no es cierto? Investi, ¿no es cierto? Em,
por ejemplo, aquí vamos a agarrar y vamos a poner loratadina, ¿no es cierto? Y la loratadina va a ser de 10 miligramos, ¿no es cierto? La cantidad es de 150 cajas y vamos a suponer que el laboratorio, no sé, pueda llegar a ser 3M, ¿cierto? Es más, vamos a hacer así, vamos a poner 3M ahí, muy bien. Y acá vamos a suponer, bueno, ¿qué pasó? Dale, ahí está. Vamos a poner, por ejemplo, paracetamol, ¿no es cierto? Vamos a poner acá de 500 miligramos el paracetamol o de, espérate, vamos a poner 325 miligramos, ¿no es cierto? 50 cajas, ¿no es cierto? Y el laboratorio vamos a poner, no sé, que sea Geniol. No, el Geniol es la marca, el laboratorio no me acuerdo. Una Ben3 podemos poner, ¿no es cierto? Que es un laboratorio. Básicamente, nosotros lo que estamos haciendo acá es el ingreso de diferentes formas de información, o sea, nombres, cantidades, ¿no es cierto? Y nosotros podemos adecuar nuestra planilla de acuerdo a lo que nosotros necesitemos. En este caso vamos a ponerle la letra negrita, lo mismo vamos a hacer aquí, ¿no es cierto? Vamos a agregar las dosis y vamos a ponerlas en rojo y las cantidades, ¿no? También vamos a agregarle letra negrita, ¿no es cierto? Y al igual vamos a hacer con esto aquí. Bueno, muy bien. Al final de la de la planilla, lo que vamos a hacer ahora es agregar ni más ni menos que un total, ¿no? Y dentro de ese total vamos a hacer que la última línea sea para posibles totales que nosotros queremos que se calculen, ¿no es cierto? Lo que vamos a calcular es la cantidad de cajas compradas, ¿sí? Porque no vamos a calcular miligramos, ¿no? No. Vamos a calcular cantidad de cajas compradas. Para que la planilla me sume de forma automática las cantidades a medida que yo las vaya cargando aquí, lo que tengo que hacer es lo siguiente. Yo voy a seleccionar la celda, ¿no es cierto? Aquí en cuestión, voy a venir acá, voy a poner igual y voy a poner suma. Automáticamente voy a usar la función de suma, ¿sí? Para decirle a mi computadora que sume una cantidad determinada de celdas. Así no tengo que hacerlo yo a mano. No tengo que poner a mano que me sume, ¿sí? Las diferentes celdas aquí entre números y letras, ¿no es cierto? Entonces ahí me está esperando que yo le diga qué quiero que sume. Yo voy a marcar lo que quiero que sume, ¿no es cierto? Y ahora lo único que tengo que hacer es cerrar el paréntesis para que ella me confirme que va a sumar eso. Ahí está, acaba de confirmar que lo que va a sumar es eso. Entonces lo único que tengo que hacer es darle enter o confirmar. Automáticamente va a sumar todo lo que yo vaya poniendo aquí. Por ejemplo, ahora dice 450 entre lo que está ahí, pero si yo agrego 100 más, van a ser 550, por ejemplo. Y si agrego 100 más, van a ser 600 y así sucesivamente hasta abajo, ¿no es cierto? Y no tengo que preocuparme por los... Pero, qué porquería.
no tengo que andar preocupándome por los por los importes que vaya cargando y mucho menos por ver a ver si me los va a sumar o no. Yo primero armo la planilla y después básicamente tengo los resultados aquí. Lo mismo si agregamos alguna otra cantidad, por ejemplo, ¿no es cierto? Vamos a poner acá, vamos a suponer que acá agregamos una columna, ¿no es cierto? Vamos a agregar una columna más, ¿no es cierto? Vamos a hacer así, y acá vamos a poner stock, ¿no es cierto? Y dentro de este stock, ¿no es cierto? Le vamos a pedir, esto es lo que yo tengo, básicamente. Espera que le vamos a poner otro color. Ahí estamos. Y vamos a agregarle la letra negrita. Muy bien. Y dentro de ese stock, nosotros vamos a suponer que de ibuprofeno teníamos 35 cajas, ¿no es cierto? De loratadina tenemos, no sé, unas 45 y de paracetamol solamente 15, ¿no es cierto? Entonces, esto es lo que yo tenía, ¿no es cierto? Y ahora, básicamente, espérate que voy a correr esto porque ahí está, se marcó mal, ahí está. Voy a tener que andar corriendo el monitor. Bueno, ahí estamos, ¿no es cierto? Entonces, acá le voy a pedir que me calcule cuántas tengo ahora, ¿no es cierto? Entonces, voy a agarrar, voy a poner aquí esto así. Y acá voy a poner, por ejemplo, stock real, ¿no es cierto? Y puedo ir armando lo que yo necesito con respecto a que me calcule. Ahora vamos a hacer una suma, ¿no es cierto? Vamos a pedirle que me sume lo que realmente está aquí. Así que vamos a poner acá así esto. Y vamos a ponerlo ahí. Ahí estamos. Vamos a hacer así. Vamos a agregar otro color. Ahí está. Y ahora lo que yo quiero que me sume son la cantidad que entró más lo que yo tengo, ¿no es cierto? O tenía y me ponga el resultado acá. Lo que yo puedo hacer es lo siguiente. Yo le puedo pedir que me sume, como hicimos hoy. Cuando ustedes tengan una columna, por lo general usan la función suma. Ahora yo tranquilamente puedo hacerlo de forma individual, pero les voy a mostrar las dos opciones. Yo en la primera elijo la celda aquí y voy a la barra de fórmula y pongo igual. Acá lo que quiero que se sume es esto y esto, ¿no es cierto? Entonces lo que vamos a hacer es agregar suma, ¿no es cierto? Y ahora lo único que tengo que hacer es marcar las celdas que quiero. Antes marcábamos una columna, ahora marco esta celda y esta celda, ¿no es cierto? Entonces marco una primero, marco la otra después, ¿no es cierto? Y ahí tengo las dos celdas que quiero que me sume. Voy a cerrar el paréntesis y ahí me confirma que va a sumar esas dos celdas. Termino de confirmar esto y automáticamente me hace la suma. Ahora, no voy a hacer esto cada vez que tenga que de forma horizontal hacerlo. Entonces, ¿qué hago? Solamente arrastro esta celda, la arrastro hacia abajo. ¿Para qué? Para que cada vez que alguien llene un importe dentro de esas columnas que yo tengo aquí, se sume, ¿no es cierto? Voy a hacer así,
¿eh? Fíjate, ahí estamos. Dejo el del total libre. Y fíjate cómo acá me va a sumar 150 más 45, 195. Y acá 65 y así sucesivamente. O sea, hice la operación una sola vez de forma horizontal, ¿no es cierto? Aquí, ¿no es cierto? Lo hice aquí y después arrastro para abajo para que ella me diga, ah, bueno, entonces vos querés que yo haga lo mismo con estos que están acá también, ¿no es cierto? Esas son diferentes opciones para las operaciones simples, ¿no es cierto? Para operaciones simples, suma, resta, multiplicación y división, ¿no es cierto? Que también las pueden poner de a uno, ¿no? Básicamente. Ahora bien, cuando ustedes quieran sacar, por ejemplo, un promedio, ¿no es cierto? No tienen que andar haciendo demasiadas cosas raras, ¿no es cierto? Van a hacer exactamente lo mismo, pero en vez de poner igual suma, ponen igual promedio, ¿no es cierto? Y acá vamos a hacer lo siguiente, vamos a poner los promedios aquí abajo de estas dos columnas, ¿no es cierto? Así que acá voy a poner promedio. ¿No? Y aquí vamos a poner el promedio primero de la columna de stock y después vamos a agregar el promedio de la columna de stock real. Así que voy a venir aquí, ¿no es cierto? Vengo acá a la columna y voy a poner igual promedio. ¿No es cierto? Ahí está. Voy a marcar igual que hicimos con la suma y ahora me va a decir, bueno, ¿qué quiere que te saque el promedio? Bueno, sacame el promedio de esto que está aquí. ¿No es cierto? Entonces me va a marcar el rango de lo que yo quiero que me saque el promedio. Así que voy a cerrar el paréntesis. Me decía, ¿así que vos querés que yo te saque el promedio de esto? Sí, yo quiero que me saque el promedio de esto. Ok, después no lloré. No, dale, metele. ¿No es cierto? Entonces confirmo o le doy enter, ¿cierto? Y me saca el promedio de estos importes que tengo acá. ¿No es cierto? Muy bien. Ahora vamos a hacer lo mismo, ¿no es cierto? Con estos que están aquí, ¿no es cierto? Así que voy a venir acá y voy a poner en la barra de fórmula igual promedio, ¿cierto? Y no hizo una bosta. ¿Por qué no hizo una bosta? Ajá. ¿Y por qué no hiciste? ¿Qué pasó? ¿Por qué no hiciste eso, papito? Ahí está, ahora sí. Bueno, y ahora le voy a marcar lo que quiero que me haga el promedio. Muy bien. Y ahora voy a cerrar el paréntesis aquí para confirmarle que yo quiero en realidad que me saque el promedio de eso. Le confirmo y me saca el promedio de esa columna. ¿No es cierto? A medida que vayan cambiando los números, ahora, no importa qué números vayan, va a seguir calculando el promedio. ¿No es cierto? Si los números cambian, el promedio va a variar. ¿No es cierto? Básicamente, a medida que vayan cambiando los números, el promedio va cambiando. Lo mismo va a pasar aquí, por ejemplo, ¿no es cierto? No necesariamente tengo que andar calculando el promedio cada vez que yo quiera que me haga un cálculo, ¿no es cierto? Buenísimo. Ahora bien, básicamente, ¿sí? Nosotros vamos a poder cargar datos en forma de texto, datos en forma de números, ¿no es cierto? Operaciones simples, pero también podemos hacer diferentes operaciones
complejas o de funciones dinámicas y demás, ¿no es cierto? Y hasta inclusive hacer datos o gráficas estadísticas, ¿no es cierto? Primero vamos con los gráficos estadísticos, ¿no es cierto? Si yo quisiera graficar una porción de este cuadro, ¿no es cierto? Vamos a suponer que quiero hacer un gráfico con respecto a esto, ¿no es cierto? A cada uno de los medicamentos, la dosificación y las cantidades, ¿no es cierto? Bueno, lo que tengo que hacer es marcar lo que yo quiero convertir en un gráfico, ¿no es cierto? Lo selecciono, ¿no? Selecciono lo que yo quiero convertir en un gráfico, de esta forma, ¿no? Voy a marcar una celda, oprimo el botón izquierdo del mouse y arrastro sin soltar. Una vez que selecciono el área que quiero trabajar, suelto el botón y queda seleccionado. En este caso voy a seleccionar la primera celda y voy a arrastrar hasta la celda que yo quiera para decirle a la planilla que quiero que me convierta en un gráfico. Entonces, acá ahora, ¿no es cierto? Yo tengo, ¿no? Marcado lo que se va a convertir en un gráfico. ¿Cómo inserto el gráfico? Simple, me voy a insertar, ¿no es cierto? Y aquí en insertar voy a elegir el tipo de gráfico que quiero insertar, ¿no es cierto? Vamos a suponer que quiero uno de barras, ¿no? Vamos a elegir este o elegimos algún otro, ¿no es cierto? Horizontal, paralelo, ¿no es cierto? O algún otro así, por ejemplo, ¿no? Vamos a suponer este. Ahí estamos. Seleccionamos el gráfico, lo ubicamos por aquí y después aquí arriba van a aparecer opciones a través de las cuales el gráfico va a cambiar. Si yo mantengo el cursor puesto arriba de cada una de las opciones, me va a ir mostrando cómo cambia y cómo se ve a medida que yo lo voy pasando, ¿no es cierto? Entonces, ahí tenemos varias opciones, ¿no es cierto? Por ejemplo, en este caso no hay otras opciones, pero a veces hay más opciones, pero por ejemplo, podemos elegir este que se ve bastante lindo, color negro, o este, ¿no es cierto? O este que tiene las diferentes cantidades, o este. Entonces aquí ponemos, por ejemplo, vamos a cerrar esto acá, que se abrió y de forma innecesaria, y acá ponemos gráfico, ¿no es cierto? Vamos a suponer medicamentos, ¿no es cierto? Gráfico medicamentos, y de esta forma también podemos cambiar el color de la gráfica, ¿no es cierto? Podemos usar combinaciones de colores, entonces hacemos así, venimos acá y hacemos el cambio de los colores de la gráfica, si necesitamos algún otro color o combinación de colores. Básicamente también podemos seleccionar otro tipo de diseño de gráfico, ¿no es cierto? Si no quieren uno de barras, podemos seleccionar algún otro que tenga que ver con, por ejemplo, el famoso gráfico que tiene una denominación que es el de torta, ¿no? Que en este caso no aparece, no sé por qué no aparece. Evidentemente algo sucede con el gráfico de torta. Santo Dios. Míralo vos, no quiere aparecer. O por ahí algún otro que tenga algunas líneas,
¿no es cierto? Donde podemos ajustar las diferentes cantidades también de la misma manera, ¿no es cierto? El agregar un gráfico permite visualizar mejor los números. Nos permite no tener que andar renegando, sobre todo si tenemos muchísima cantidad de números. ¿Sí? Hay planillas que tienen 200 números o 500 números. ¿Sí? Entonces, al hacer un gráfico se ve de una forma muy diferente y tienen las opciones de trabajar un poco más tranquilos, un poco más alivianados, ¿no? Bueno, esto con respecto a las operaciones simples, ¿no es cierto? Y a lo que es operaciones que tienen que ver con promedio o suma, ¿no es cierto? Aquí voy a copiar, no lo voy a copiar porque me lo va a copiar con la fórmula, pero aquí vamos a hacer una nueva hoja, ¿no es cierto? Acá vamos a hacer en 3 columnas, un aviso de reposición haciendo uso de la función si, ¿no es cierto? La función si se usa para casi todo lo que tenga que ver con la lógica, ¿no? Hay planillas que sirven para el tomado de la presión que se usan con esta función. Ahora en un ratito nada más se las voy a mostrar, la vamos a publicar en Classroom también, ¿no es cierto? Y acá vamos a hacer así, vamos a ir hasta 14, ¿no es cierto? Vamos a hacer así, vamos a hacer así, ¿no es cierto? Ahí estamos. Y acá vamos a poner, por ejemplo, stock, es lo que yo tengo, ¿no es cierto? Y acá vamos a poner, vamos a suponer, aviso de reposición, ¿no es cierto? Ahí estamos. Y vamos a hacer otro aquí después, ¿no es cierto? Pero primero vamos con este. Aquí vamos a poner así, vamos a poner así, con letra negrita, y acá vamos a agregar, por ejemplo, 30, vamos a poner 20, vamos a poner 50, vamos a poner 65, vamos a poner 70, vamos a poner 100 y vamos a poner 25, ¿cierto? Lo que vamos a hacer acá es básicamente decirle a la planilla que nos avise cuándo reponer la mercadería y cuándo no reponer, ¿no es cierto? Haciendo uso de la función si. La función si es una función que nos permite generar una respuesta en base a algo, ¿no es cierto? Imagínense lo siguiente. Si ustedes tienen que salir afuera y llueve, seguramente van a llevar paraguas, ¿no es cierto? Eso es porque hay un factor condicionante, ¿no es cierto?, que es la lluvia, que los va a mojar, ¿no es cierto? Entonces, básicamente, por eso agarran el paraguas, para no mojarse. Acá hay también un factor condicionante, que es el que la planilla va a tomar como referencia para avisarnos si reponemos o no reponemos la mercadería. El factor S puede llegar a ser un parámetro cualquiera que nosotros pidamos, ¿no es cierto? Por ejemplo, que nos avise cuando el número sea de 30, por ejemplo. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a seleccionar aquí la celda, vamos a ir a la barra de fórmula y vamos a poner ahí igual si, ¿no es cierto? Ahí estamos. ¿Para qué pasó?
igual sí, acá está, ¿no? Y la función lógica que ella va a usar para decirme si voy a reponer o no reponer la mercadería, va a ser que me avise cuando, por ejemplo, en este caso, ¿no es cierto? Nuestro 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 nuestra celda, ¿no es cierto?, sea de ni más ni menos que 30 o menor a 30. O sea, cuando A2 sea menor, vamos a poner aquí, ¿no es cierto?, a menor o igual, vamos a poner a 30, ¿no es cierto? Ahí es donde ella me va a avisar, ¿no? Entonces, acá es donde yo voy a separar esto con punto y coma, ¿no es cierto? Y ahora tengo que poner la respuesta. ¿Reponer o no reponer? Las respuestas van entre comillas, ¿no es cierto? Así que voy a abrir comillas y voy a poner reponer, ¿no es cierto? O vamos a ponerlo con mayúscula, así aparece un poco más grande. Reponer mercadería, ¿cierto? O reponer. Lo que sea que ustedes quieran poner ahí, lo pueden poner. Bien, tengo el valor verdadero. Si llega a ser de 30 o menor a 30, voy a tener que reponer. Vamos a separar eso. Ahora viene el valor falso. Si eso es mayor a 30, acá voy a tener que poner no reponer. ¿No es cierto? Vamos a poner no reponer. ¿No es cierto? Y cerramos paréntesis. Perdón, cerramos comillas. Y esto, como va todo dentro de un paréntesis, para que sea válido, tengo que cerrar paréntesis. Entonces, ahí queda la fórmula. Yo confirmo y aquí me pone reponer. ¿Por qué? Porque esta celda es igual a 30, o sea, me está avisando que reponga. No voy a hacer lo mismo en todas, así que lo único que hago es arrastrar hasta abajo, ¿no es cierto? Y me va a avisar siempre y cuando haya un importe igual a 30 o menor a 30, me va a decir reponer. Acá como no hay ninguno, me dice reponer, 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 porque está todo en cero, ¿no es cierto? Pero si hubiera alguna, pero me contrarré, si hubiera alguna cantidad superior a 30, vamos a poner 45, me va a poner no reponer, ¿no es cierto? O sea, la planilla me va a avisar cuándo reponer y no reponer, así yo tengo un margen de tiempo para llevar adelante la reposición. Ahora, vamos a usar esto por un lado, podemos hacer que nos avise de reponer y no reponer la mercadería, ¿no es cierto? Ahora bien, podemos hacer también que nos avise si la reposición es crítica o es normal, por ejemplo, ¿no es cierto? Y podemos usar otra variante para ir calculando los tiempos de reposición, ¿no es cierto? Y acá vamos a poner, por ejemplo, estado, vamos a poner, ¿no? Y vamos a poner esto en rojo, por ejemplo, para que nos diga estado crítico o normal. Y acá vamos a usar otra función sí, ¿no es cierto?, para poner un sobreaviso al hecho de la reposición o no reposición, ¿no es cierto? Entonces ponemos ahí sí, ¿no? Ahí está. Y vamos a hacer lo mismo que hicimos hoy, ¿no es cierto?, donde le vamos a decir que si A2, ¿no es cierto?, es, vamos a suponer
menor o igual a 30, ¿no es cierto? Vamos a poner la leyenda de estado crítico, ¿cierto? Entonces vamos a poner estado crítico, ¿no? Cerramos comillas, vamos a separar con punto y coma, abrimos comillas de vuelta y después, si eso fuera lo contrario, en un valor falso sería estado normal. Cerramos comillas, ¿cierto? Vamos a cerrar paréntesis. Ahí estamos y estamos listos para ver a ver si nos avisa del estado crítico o no de uno o de otro, ¿no es cierto? Fíjate cómo todas aquellas que sean de 30 o menores a 30 me va a decir estado crítico, los mayores a 30 me va a decir en estado normal, todavía tengo tiempo para reponer la mercadería, y después los que no, en estado crítico, como en este caso donde están todos los ceros, ¿no? Y me marca precisamente eso, ¿no es cierto? Entonces, esto yo lo puedo poner en un formato de letra roja, por ejemplo, así, lo podemos agrandar un poco más, ahí está, ¿no es cierto? Y vamos a poner aquí, por ejemplo, un color negro o uno un poco más oscuro, ¿no es cierto? Vamos a ponerlo así como estaba el otro, en un tinte un poco más, ahí estamos, ¿no es cierto? Y de esa forma yo puedo ver si tengo que reponer o no reponer una mercadería solamente con usar la función sí, ¿no es cierto? También se le pueden agregar algunos formatos condicionales, ¿no es cierto? Como para tener una referencia de formato condicional. Para eso pueden agregar el formato condicional marcando la columna, ¿no es cierto? Van a formato condicional y en formato condicional tienen diferentes opciones para agregar marcadores, ¿sí? Barras de datos, ¿no es cierto? De diferentes colores, gama de colores de verde a rojo, o conjunto de iconos también pueden agregar, ¿no es cierto? Banderitas o alguno de estos así, ¿no es cierto? Triángulos, círculos, flechitas para arriba o para abajo, ¿no es cierto? Básicamente, o algunos de estos índices, ¿no es cierto? Para saber cuáles son ni más ni menos que o estrellitas tal vez, ¿no es cierto? O banderitas, ¿sí? Pero en este caso un semáforo, por ejemplo, ¿no? Pero en este caso, para graficar bien los colores y demás, lo que podemos hacer es agregar, por ejemplo, las cantidades o así esfumaditos o así. En este caso sería bueno ponerlos así o así, o de color rojo o rosado, así intenso, celeste, amarillo, pero con verde va como piña. Entonces, cuando ustedes modifican aquí una cantidad, vamos a suponer en vez de 50 vamos a poner 35, fíjense que se va a cambiar ni más ni menos que el aviso de reposición y el estado se va a cambiar, ¿no es cierto? No, vamos a poner en vez de 35, 25 para que se cambie todo, ¿no? Y fíjense que va a cambiar a reponer y estado crítico, ¿no es cierto? Entonces, nosotros sabemos que en base a las cantidades tenemos un tiempo determinado de consumo, donde la gente
va a consumir y si no me quedo sin mercadería, ¿no es cierto? Y si pongo aquí, por ejemplo, 65, va a cambiar a no reponer, estado normal, ¿no es cierto? Y al mismo tiempo me marca acá el índice de cantidades que tengo, ¿no es cierto? A modo visual también, ¿eh? Donde de golpe podemos hacer así, por ejemplo, y agrandamos esto también un poco, ¿no? Podemos arrastrar esto un poco más también, ¿no es cierto? Ahí estamos, ¿eh? Y tenemos las cantidades un poco más claras, ¿no es cierto? Con respecto a toda esa parte. Bueno, acá también a esto también se le pueden agregar diferentes gráficas, ¿no es cierto? Como hicimos anteriormente, sin ningún tipo de problema. O el promedio también se pueden agregar, ¿no es cierto? Aquí, por ejemplo, eh, pueden agregar, en este caso, vamos a poner aquí, por ejemplo, total, eh, total promedio, ponemos, ¿no? Aquí, ¿cierto? Y hacemos Profe, así, ¿no? Y agregamos, ¿sí? ¿Qué pasó? yo tengo una pregunta. Sí, dos. Todo este cuadro, sí, todo este cuadro está enlazado al, ¿cómo se dice? Al sistema o sea, de la farmacia, o sea que si ponerle eso a vender la cantidad de, no sé, de cajitas, yo tengo que manualmente cambiar porque o esto se está como enlazado y detecta solo que se fueron vendiendo y así me avisa que tengo que reponer. Bueno, ahora íbamos a hacer un ejemplo precisamente con eso, ¿no es cierto? Pero esto, si el lugar donde ustedes trabajan usa planillas de cálculo a distancia, el que usa esta planilla en el depósito, por ejemplo, o en un sector comercial, tiene la misma oportunidad de acceder a la información a distancia y trabajar en conjunto. O sea, se actualiza. Si alguien lo modifica, vos lo ves modificado, ¿no es cierto? Cuando se hace el ingreso a stock, ustedes ingresan cantidades al sistema, lo que le están diciendo al sistema es que acaban de entrar determinada cantidad de cajas y esas cajas que ingresaron se suman a las que ya estaban, ¿no es cierto? Entonces vos ves el ingreso. También se pueden hacer confirmaciones de ingreso, ¿no es cierto? De mercadería. Todo lo que se ve acá se puede enlazar de una forma o de otra y usarlos todos al mismo tiempo. Aparte, a veces pasa de que estas planillas de cálculo se meten adentro de software o programas y a su vez se entrelazan entre sí. O sea, no hay un límite para esto y la idea es trabajar de forma remota si de ser necesario. Seguramente de acuerdo al área del ejercicio que ustedes van a hacer, van a tener una planilla, dos planillas o tres planillas, ¿no es cierto? O una que nuclea absolutamente toda la información del resto, ¿no es cierto? Eh, Así que en ese sentido sí puede ser posible de que ustedes trabajen con una planilla y al mismo tiempo alguien más esté llenando, por ejemplo, una sola columna la llene alguien, ¿no es cierto? Ustedes llenan otra columna y así sucesivamente, ¿no? Eso es muy probable. Sí, sí, sí. Y acá, por ejemplo, yo iba a agregar el promedio, vamos a poner acá igual promedio, vamos a poner, ¿no es cierto? Y voy a agarrar y voy a hacer acá así, ¿no? Y le voy a pedir que me saque el promedio de esto, ¿no es cierto? Hacemos así, y ahí tengo el promedio de cantidades sacado
¿no es cierto? De forma fácil, simple y sencilla. Fíjense cómo estas funciones sí pueden cumplir determinadas funciones avisándoles de determinadas circunstancias, ¿no es cierto? Así que en este sentido, la función sí es muy importante. La función sí funciona también si ustedes quisieran de golpe tomar la presión o hacer un seguimiento de glucosa o de los valores de presión sistólica y diastólica, ¿no es cierto? Es más, ahora les voy a mostrar una planilla que sirve específicamente para eso, ¿no es cierto? Espérate que la voy a buscar aquí, porque la tengo por aquí, ¿cierto? Claro. Y vamos a buscar acá la planilla de presión. Espérate que la tengo por acá. No, el examen final ustedes no lo quieren. Momentáneamente no por ahora. ¿No es cierto? Seguimiento de presión. Aquí está. Vamos a abrir aquí el seguimiento de la presión. ¿No es cierto? Ahí estamos. Y ahora se los comparto para que ustedes lo vean. Por ejemplo, dentro de esta planilla, que ahora vamos a subir junto con el resto de las planillas de ejemplo que hemos hecho, ¿no es cierto? Aquí tienen una planilla que sirve para tomar, hacer el seguimiento del tomado de la presión de este lado, ¿no es cierto? Y por otro lado tienen el seguimiento de la glucosa de este, ¿no es cierto? Básicamente aquí no cargar los datos, ¿no es cierto? Dentro de la ficha de la presión arterial de la persona se cargan la fecha, la hora y el evento, ¿no es cierto? Antes de las comidas, si se tomó la presión, después de las comidas, ¿no? Y demás. Y después aquí se cargan la presión máxima, la presión mínima, el ritmo cardíaco, y aquí básicamente aparece al final de la planilla aparecen los promedios de presión máxima, presión mínima y ritmo cardíaco, ¿no es cierto? Y lo mismo sucede aquí cuando de golpe nosotros vamos a medir la glucosa, ¿no es cierto? Donde aparecen los valores de glucosa, el nivel de medición de la glucosa, como hicimos recién con los valores de las cantidades de cajas que teníamos, que le agregamos un formato condicional, ¿no es cierto? Aquí, fíjense que aquí están graficados los formatos, los diferentes niveles de formato condicional, ¿no es cierto? Y aquí tenemos básicamente también otro formato condicional, ¿no es cierto? Que es que aparece, ¿no? Un nivel bajo, un normal, ¿no es cierto? O uno alto, de acuerdo a los valores que van a ir cargándose aquí, ¿no es cierto? Fíjense que aquí en la barra de fórmula hay una función sí adentro de otra función sí, ¿no es cierto? Y una es condicionante de la otra, ¿no es cierto? Así que en este sentido, fíjense que esta planilla funciona con formato condicional y funciones sí, como vimos recién, que podemos afectar, ¿no? Básicamente aquí van a funcionar de acuerdo a los valores que se carguen, ¿no es cierto? Si es sistólico y diastólico, presión mínima, presión máxima, o si es 70 de glucosa baja, si es normal, 100, o si es alta, 150.
en ese sentido.